los repugnantes predicadores de las iglesias. El judeocristianismo que predican en las iglesias es una doctrina con la cual unieron el judaísmo con el cristianismo, pero esa doctrina judeocristiana solo la creen en naciones no judías, porque en la nación judía jamás han aceptado la unión entre el judaísmo y el cristianismo. O sea que los únicos que creen que la doctrina cristiana hace parte del judaísmo son los predicadores de las iglesias, porque en la nación judía jamás han aceptado a Jesús el Cristo como parte del judaísmo. Y a pesar del gran desprecio de la nación judía hacia todo lo que tiene que ver con Jesús el Cristo, hoy los predicadores de las iglesias permanecen arrodillados ante todo lo que tiene que ver con el pueblo judío. Por eso hoy los predicadores de las iglesias le rinden culto a la bandera que identifica a la nación judía. Por eso hoy los predicadores veneran en sus iglesias a Moisés, a Josué, a Elías, al rey David y a todos los hombres de renombre de la nación judía. Por eso hoy los predicadores de las iglesias bendicen a la nación judía y también tienen convencidos a más de 2.000 millones de personas en todo el mundo que el Dios de la nación judía es el Padre que envió a Jesús el Cristo a pedir que se amaran los unos a los otros, y a pedir que amaran a sus enemigos, y a pedir que perdonaran hasta 70 veces 7, y a pedir que pusieran la otra mejilla, y a pedir que fueran misericordiosos, y a pedir que fueran mansos y humildes de corazón. Pero todo lo que predican en las iglesias es negado por los dueños del judaísmo, porque en la nación judía jamás han aceptado como doctrina del Dios de ellos la doctrina que Jesús el Cristo trajo al mundo. Y en eso los judíos tienen toda la razón, porque el testimonio que entregan las escrituras es que no existe ni la más mínima posibilidad de unir el judaísmo con el cristianismo, porque el judaísmo y el cristianismo son dos doctrinas rotundamente opuestas. Levítico 24:16: y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Matar a los blasfemos es lo que manda el Dios del judaísmo, pero Jesús el Cristo, oponiéndose abiertamente al Dios del judaísmo, prometió perdonar a los blasfemos. Mateo 12:31, habla Jesús el Cristo: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Todo lo contrario a lo que manda el judaísmo es lo que vino a predicar Jesús el Cristo. Por eso los judíos jamás han aceptado la doctrina cristiana como doctrina del Dios de ellos, porque los mandamientos de Jesús el Cristo son totalmente opuestos a los mandamientos del Dios de ellos. Deuteronomio 23:20 habla el Dios del judaísmo: del extraño podrás exigir interés. Prestar cobrando interés fue lo que les enseñó a los judíos el Dios del Antiguo Testamento, pero Jesús el Cristo les enseñó todo lo contrario a los que creyeron en él. Lucas 6:35 habla Jesús el Cristo: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Si las escrituras testifican que el judaísmo autoriza cobrar interés por lo prestado y que en el cristianismo se pide no cobrar nada por lo prestado, entonces son las escrituras las que testifican que el judaísmo y el cristianismo no son la misma doctrina. Deuteronomio 6:13: a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás y por su nombre jurarás. Jurar fue lo que pidió el Dios del judaísmo, pero Jesús el Cristo se opuso rotundamente a ese mandamiento, pidiendo que no juraran de ninguna manera. Mateo 5:34 habla Jesús el Cristo: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Si Jesús pide no jurar de ninguna manera y el Dios del judaísmo pidió que cumpliera con los juramentos, entonces es absolutamente obvio que el cristianismo es una doctrina opuesta a todo lo que el Dios del judaísmo manda en sus estatutos y en su ley. Y entonces son los judíos los que tienen toda la razón al no aceptar a Jesús el Cristo como parte del judaísmo, porque lo único que hizo Jesús el Cristo fue oponerse a todo lo que fue mandado por el Dios del judaísmo. Levítico 24:19 manda el Dios del judaísmo: y el que causara lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Que se vengan los unos de los otros, devolviendo golpe por golpe, rotura por rotura y lesión por lesión, es lo que manda el Dios del judaísmo. Pero un rechazo total fue lo que manifestó Jesús el Cristo hacia este vengativo mandamiento del Dios del judaísmo. Mateo 5:39 habla Jesús el Cristo: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra.
Ninguna posibilidad de unión entre el judaísmo y el cristianismo existe en las Escrituras, porque Jesús el Cristo se opuso rotundamente a todo lo que fue mandado por el Dios del judaísmo. Y entonces no se necesita mucha inteligencia para comprender que a los mentirosos que predican en las iglesias no les importa absolutamente nada de lo que cuentan las Escrituras. Deuteronomio 24, versículo 1. Habla el Dios del judaísmo: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Aquí el Dios del judaísmo autoriza a los hombres para que repudien a sus mujeres, y también autoriza que las mujeres repudiadas se casen con otros hombres. Pero Jesús el Cristo denunció que con la carta de divorcio que estableció el Dios del judaísmo se generan varios adulterios. Lucas 16, 18. Habla Jesús el Cristo: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Solo adulterios es lo que genera la carta de divorcio que fue establecida por el Dios del judaísmo. Eso es lo que está denunciando aquí Jesús el Cristo, y por eso es imposible unir como una sola a la doctrina judía y a la doctrina cristiana, porque estas son dos doctrinas absolutamente opuestas. Y con esto queda inmensamente claro que la doctrina judeocristiana que predican en las iglesias solo existe en las mentes estafadoras de los repugnantes predicadores de las iglesias, porque las Escrituras no solo testifican que Jesús el Cristo repudió todo lo que manda en sus estatutos y en su ley el Dios del judaísmo, sino que también testifican que los principales sacerdotes del judaísmo rechazaron rotundamente a Jesús el Cristo, y que lo único que existió entre el judaísmo y Jesús el Cristo fue una persecución mortal, porque los judíos procuraban matar a Jesús el Cristo en todo momento. Juan 5:15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Perseguir a Jesús el Cristo para matarlo era lo que hacían no solo los judíos comunes y corrientes, sino también los principales sacerdotes del judaísmo, los ancianos del pueblo y los escribas. Mateo 26:3. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Un odio a muerte hacia Jesús el Cristo era lo que sentían todos los que hacían parte del judaísmo, y entonces los predicadores que unen al judaísmo con Jesús el Cristo no son más que muertos sin entendimiento, que no comprenden absolutamente nada de lo que cuentan las Escrituras. Versículo 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Esto era lo que hacían los principales sacerdotes del judaísmo: perseguir a Jesús el Cristo para matarlo. Y entonces la unión entre el judaísmo y el cristianismo que predican en las iglesias no existe por ninguna parte en las Escrituras, pero lo que sí existe por todas partes en las Escrituras son las evidencias de la oposición total de Jesús el Cristo hacia todo lo que manda el Dios del judaísmo. Y también en las Escrituras están las evidencias de la persecución que tuvo que soportar Jesús el Cristo por parte de los principales sacerdotes del judaísmo. Lucas 20, versículo 1. Sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo del templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos con qué autoridad haces estas cosas, o quién es el que te ha dado esta autoridad. Aquí se testifica que los principales sacerdotes se enfurecían cuando Jesús predicaba su evangelio del reino de Dios en el templo, y entonces es absolutamente obvio que el Dios del reino que predicaba Jesús el Cristo en aquel templo no era el Dios del judaísmo, y por eso se enfurecían aquellos sacerdotes. Juan 7:28. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Al Dios del reino que predicaba Jesús el Cristo no lo conocían los judíos. Eso es lo que nos está contando aquí Jesús el Cristo. Y entonces lo que hacía Jesús en ese templo era denunciar que el Dios que los judíos adoraban en ese templo no era el Dios verdadero. Y por eso los principales sacerdotes se enfurecían cuando Jesús predicaba su evangelio en el templo, y terminaron expulsando de las sinagogas a todos los que le creían a Jesús el Cristo. Juan 9:18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había
recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿este es vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Una verdadera batalla fue lo que existió entre el judaísmo y el cristianismo. Por eso los judíos expulsaban de las sinagogas a quienes creían que Jesús era el Mesías, y por eso los que fueron sanados por Jesús el Cristo también se ganaron el odio de los principales sacerdotes del judaísmo. Escuchen con atención. Juan 12:9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Por causa de la resurrección de Lázaro, muchos de los judíos se apartaron del judaísmo para seguir a Jesús. O sea que si Jesús continuaba haciendo milagros, todos se apartarían del judaísmo para seguir a Jesús. Por eso, después de la resurrección de Lázaro, las máximas autoridades del judaísmo reunieron al concilio y armaron un complot para matar a Jesús el Cristo. Juan 11:47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Si no detenían la predicación y los milagros de Jesús el Cristo, la nación de Israel perecería como pueblo elegido de Dios. Esa era la gran preocupación de los principales sacerdotes judíos, y por eso el sumo sacerdote judío propuso en aquel concilio que lo mejor era matar a Jesús el Cristo. Versículo 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Toda la nación de Israel perecería como pueblo elegido de Dios si no mataban pronto a Jesús el Cristo. Versículo 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto. A raíz de la resurrección de Lázaro, Jesús el Cristo ya no podía andar abiertamente entre los judíos, porque los principales sacerdotes del judaísmo lo sentenciaron a muerte para evitar que el judaísmo pereciera. Eso es lo que nos están contando aquí las Escrituras. Y entonces, ¿por dónde está la igualdad entre el judaísmo y el cristianismo que predican en las iglesias? ¿O en qué se basan los predicadores entenebrecidos de las iglesias para adoctrinar a sus feligresías con un judeocristianismo que no existe en las Escrituras? Además, en las Escrituras está suficientemente claro que fueron los principales sacerdotes del judaísmo los que llevaron a Jesús el Cristo amarrado ante Poncio Pilatos para exigirle que lo crucificaran. Marcos 15, versículo 1. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Versículo 3. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Versículo 9. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Versículo 12. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Una batalla a muerte fue lo que existió entre el judaísmo y el cristianismo, y las Escrituras testifican que después de la crucifixión del Cristo, los principales sacerdotes judíos continuaron batallando contra Jesús el Cristo, porque aquellos sacerdotes pagaron mucho dinero para ocultar la resurrección de Jesús el Cristo. Mateo 28:5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí,
pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Versículo 11. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos, y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy los judíos creen que los discípulos de Jesús el Cristo se robaron del sepulcro el cuerpo de Jesús el Cristo para que los demás creyeran que Jesús había resucitado, porque eso fue lo que les hicieron creer los principales sacerdotes, pagando mucho dinero para que los soldados mintieran sobre la resurrección del Cristo. Pero allí no paró la persecución del judaísmo hacia el cristianismo, porque después de ocultar la resurrección de Jesús el Cristo, las máximas autoridades del judaísmo empezaron a perseguir y a matar a todos los que creían en Jesús el Cristo, y al primero que mataron después del sacrificio del Cristo fue a Esteban, un discípulo sobresaliente de la iglesia que conformaban los seguidores de Jesús. Hechos 6:8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Esteban fue el primer mártir de Jesús el Cristo que asesinaron los judíos por predicar el evangelio de Jesús el Cristo. Hechos 7:59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y después de matar a Esteban, los máximos sacerdotes del judaísmo ordenaron buscar casa por casa a los hombres y a las mujeres que conformaban la iglesia de Jesús el Cristo y arrastrarlos hasta la cárcel. Hechos 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Casa por casa buscaban a los hombres y a las mujeres que seguían a Jesús el Cristo y los arrastraban hasta la cárcel para matarlos, porque así lo ordenaban los principales sacerdotes del judaísmo. Eso fue lo que confesó Saulo de Tarso cuando ya se había convertido en el apóstol Pablo. Hechos 26:9. Habla el apóstol Pablo: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Aquí tenemos a la iglesia judía matando a la iglesia cristiana. Eso es lo que nos están contando aquí las escrituras. Por eso la unión entre el judaísmo y el cristianismo que predican en las iglesias no es más que una inmensa blasfemia. Y entonces los predicadores de las iglesias no solo son muertos en el entendimiento, sino que también son los más grandes blasfemos que existen hoy en la tierra. Porque aquellos repugnantes predicadores han blasfemado durante muchos siglos contra Jesús el Cristo, uniéndolo como uno solo con el pueblo judío, que lo persiguió, que lo mató, que ocultó su resurrección, que también persiguió a sus seguidores y que también los mató. Y entonces el judaísmo que los repugnantes predicadores de las iglesias mantienen amarrado al cristianismo es el enemigo más grande que durante todos los siglos ha tenido en la tierra Jesús el Cristo. Eso es lo que testifican por todas partes las escrituras, pues cuando Saulo de Tarso se convirtió al cristianismo, se desató una gran cacería hacia Saulo de Tarso, porque sus excompañeros del judaísmo, reunidos en consejo, lo condenaron a muerte, porque si Saulo se había convertido a las enseñanzas de Jesús el Cristo, entonces se había convertido en enemigo del judaísmo, y por eso tenían que matarlo. Hechos 9:23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle.
Saulo de Tarso, el defensor de la ley judía, había menguado para convertirse al cristianismo como el apóstol Pablo, y aquello fue un motivo suficiente para que los judíos se juramentaran matarle. Hechos 23:12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y les dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Este inmenso odio de los judíos hacia el apóstol Pablo por haberse convertido al cristianismo demuestra el gran abismo que existe entre el judaísmo y Jesús el Cristo. Este es el testimonio que entregan las Escrituras sobre la relación entre el judaísmo y el cristianismo, y entonces es imposible conformar una sola doctrina con las enseñanzas de Jesús el Cristo y con el judaísmo, como lo hacen creer los repugnantes predicadores de las iglesias, que para poder mantener la mentira del judeocristianismo vigente, aquellos hacedores de maldad se han inventado un montón de requisitos dizque para poder comprender las Escrituras. Por eso hoy todos aquellos mercaderes de la maldad hablan de la hermenéutica, y aunque la mayoría de aquellos estafadores de la teología ni siquiera saben con qué se come la hermenéutica, hoy todos hablan de ella, y también han armado una verdadera maraña con los textos y los contextos que usan como pretexto para poder engañar a sus feligresías, haciéndoles creer que el judaísmo y el cristianismo son una sola doctrina, y dicen aquellos engañadores que las Escrituras tienen significados diferentes dependiendo del idioma en que se traduzcan, y justifican los asesinatos mandados por el Dios del judaísmo diciendo que ese Dios ordenaba muertes porque la gente era muy mala, y también dicen que en griego y en hebreo es como mejor se comprenden las Escrituras. Por eso hoy andan promoviendo escuelas donde enseñan el idioma hebreo, dizque para que las personas puedan comprender mejor lo que cuentan las Escrituras. Pero lo que no puede comprender aquel ejército de blasfemos y muertos en el entendimiento es que las cosas buenas no se convierten en cosas malas dependiendo del idioma en que se cuenten, y mucho menos las cosas malas se convertirán jamás en cosas buenas, ni aplicándoles toda la hermenéutica del mundo, ni metiéndolas en 1000 contextos diferentes, ni traduciéndolas a 1000 idiomas diferentes. Números 31, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Versículo 7. Y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Que me digan los estafadores que predican en las iglesias si esta venganza ordenada por el Dios del judaísmo deja de ser un espantoso genocidio dependiendo del contexto en que se lea, o que alguno de aquellos engañadores me enseñe por dónde le debe untar la hermenéutica de este texto para que el vengativo Dios del judaísmo que ordenó esta matanza se convierta en el Padre misericordioso que dio a conocer Jesús el Cristo. ¿O será que la frase "y mataron a todo varón como Jehová lo mandó a Moisés", traducida al idioma hebreo, ya no significa que el Dios del judaísmo es un desalmado criminal? Versículo 9. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños, a todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones. Los hijos de Israel que mataron a todos los varones de Madián y que se robaron los ganados e incendiaron todas sus ciudades son los que conforman el pueblo elegido del Dios del Antiguo Testamento. Y entonces lo que les enseñó el Dios del judaísmo a su pueblo elegido fue a matar pueblos enteros, a robar ganados y a incendiar ciudades. Y entonces que me digan los predicadores de las iglesias en cuál contexto hay que poner ese texto para creer que el Dios del judaísmo le enseñó cosas buenas a su pueblo elegido. ¿O será que con hermenéutica se le puede borrar la inmundicia no solo a este pueblo criminal, sino también al Dios asesino que les enseñó a matar, a robar y a destruir todas aquellas ciudades? ¿O será que mandar a matar, a robar ganados y a incendiar ciudades, leído en el idioma hebreo, tiene un significado bueno? Versículo 13. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los principales de la congregación a recibirlos afuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra, y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Moisés se enojó porque no habían matado a las mujeres, y con esto no se necesita ninguna hermenéutica para comprender que este tal Moisés era tan repugnante como su Dios. Por eso este mandadero de la maldad le ordenó a su ejército criminal que concluyeran aquel genocidio, matando no solo a las mujeres que habían dejado con vida, sino también a sus niños. Versículo 17. Habla el asesino Moisés: matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a todas
toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Matar a una persona se llama homicidio, aunque lo pongan en 1000 contextos diferentes, y matar a un pueblo entero se llama genocidio, aunque le apliquen toda la hermenéutica del mundo. Y entonces el desalmado Moisés es un repugnante homicida, aunque lo pongan en 1000 contextos diferentes, y el desalmado Dios del judaísmo es un repugnante homicida, aunque le apliquen toda la hermenéutica del mundo. Tan cruel y despreciable como el desalmado Dios del judaísmo es el repugnante Moisés, y tan despreciables como estos dos criminales son los muertos entenebrecidos que predican en las iglesias, porque aquellos estafadores se inventaron toda clase de argucias para justificar la podredumbre que testifican las escrituras sobre el abominable Dios del Antiguo Testamento y todos los asesinos que estuvieron a su servicio. Versículo 25. Y Jehová habló a Moisés diciendo: toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias. Un bandolero asesino que pide cuentas de lo robado para que le den su parte es el criminal que adoran como Dios en las iglesias los repugnantes predicadores judeocristianos. Versículo 32. Y fue el botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra, 665,000 ovejas, 72,000 bueyes y 61,000 asnos. En cuanto a personas de mujeres que no habían conocido varón, eran por todas 32,000. Aquí tienen la magnitud del robo y del genocidio que ordenó cometer el malvado Dios del judaísmo, porque si las huérfanas vírgenes eran 32,000, entonces los padres y las madres que asesinaron los hijos de Israel fueron más de 60,000, más los niños varones que también asesinaron por órdenes del desalmado Moisés. Entonces este fue un genocidio de por lo menos 100,000 personas, 100,000 personas que fueron masacrados a machetazos por órdenes directas del abominable Dios que adoran los predicadores de las iglesias. Entonces que me digan los predicadores entenebrecidos en cuál contexto debo poner este genocidio de 100,000 personas para creer que este Dios repugnante y asesino es el Padre misericordioso que dio a conocer Jesús el Cristo. ¿O será que traduciendo este genocidio al hebreo, al griego o al mandarín, Moisés y el Dios del judaísmo dejan de ser los monstruos desalmados que ordenaron ejecutar esta criminal venganza y se hacen semejantes a Jesús el Cristo? Y que no me vengan con el cuento que después de Jesús fue cambiada la ley, porque Jesús dejó bien claro que todo lo que manda el Dios del Antiguo Testamento en su ley permanecerá vigente con todas sus jotas y todas sus tildes hasta que pasen el cielo y la tierra. Mateo 5:17. Habla Jesús el Cristo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Ninguna cosa mandada en la ley del Dios del judaísmo fue cambiada después del sacrificio de Jesús el Cristo. Y si Jesús dijo que Él no vino para cambiar la ley, y los predicadores de las iglesias dicen que las cosas de la ley cambiaron después del sacrificio de Jesús, es porque los estafadores que predican en las iglesias no solo contradicen las enseñanzas de Jesús el Cristo, sino que tampoco le creen a ninguna de las cosas predicadas por Jesús el Cristo. Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ni siquiera una tilde ha pasado de toda la horrorosa ley del Dios del judaísmo. Y entonces la ley del talión, donde el Dios del judaísmo pide que se devuelvan los golpes, las quemaduras y las heridas los unos a los otros, permanece totalmente vigente. Y también permanece vigente la orden de matar a los hijos si estos son rebeldes. Y también permanece vigente la orden de matar a sus hermanos, a sus amigos y a sus mujeres si aquellos les llegan a hablar de un Dios diferente a él. Deuteronomio 13:6. Habla el Dios del judaísmo. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis. Versículo 8. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Esta cosa espantosa mandada en la ley del criminal Dios que adoran los predicadores de las iglesias permanece totalmente vigente con todas sus jotas y todas sus tildes, porque Jesús el Cristo testificó que de aquella criminal ley no pasará ni siquiera una tilde hasta que pasen el cielo y la tierra. Y entonces hasta que pasen el cielo y la tierra también seguirá siendo imposible unir como una sola doctrina al horroroso judaísmo con las enseñanzas de amor y de misericordia que trajo al mundo Jesús el Cristo.
Cristo. Para eso saldrá próximamente el libro Revelaciones para hijos de luz, para que todos comprendan que Jesús el Cristo vino para pedirle al mundo que se apartara del Dios del judaísmo, y por eso la unión entre el judaísmo y el cristianismo jamás ha existido y tampoco existirá jamás, porque lo que indican las escrituras es que si el judaísmo pide devolver golpe por golpe, Jesús el Cristo pide poner la otra mejilla, y si el judaísmo pide cumplir con los juramentos, Jesús el Cristo pide no jurar de ninguna manera, y si el judaísmo pide cobrar interés por lo prestado, Jesús el Cristo pide que no cobren nada por lo prestado, y si el judaísmo pide matar a los blasfemos, Jesús el Cristo promete perdonar a los blasfemos, y si el judaísmo pide que maten a sus enemigos, Jesús el Cristo pide que amen a sus enemigos, y si el judaísmo pide que se venguen los unos de los otros, Jesús el Cristo pide que se perdonen los unos a los otros, y si Jesús pide que se amen los unos a los otros, el Dios del judaísmo pide que se maten los unos a los otros. Éxodo 32:26. Y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: quien está por Jehová, júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Lo que enseñó el Dios del judaísmo es rotundamente opuesto a todo lo que enseñó Jesús el Cristo, porque lo que enseñó el Dios del judaísmo fue a matar, lo que enseñó el Dios del judaísmo fue a robar, lo que enseñó el Dios del judaísmo fue a vengarse, lo que enseñó el Dios del judaísmo fue a odiar, a maldecir, a incendiar ciudades y a cometer genocidios, con los cuales el oscuro Dios del judaísmo llenó de temor y de espanto todos los pueblos de la tierra. Deuteronomio 2:25 habla el Dios del judaísmo: hoy comenzaría a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Llenar de temor y de espanto todos los pueblos debajo del cielo fue lo único que hizo el Dios del judaísmo, que los predicadores judeocristianos unifican con Jesús el Cristo. Josué 11:14. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos sin dejar alguno con vida, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo. Matando poblaciones enteras era como el desalmado Dios del judaísmo llenaba de temor y de espanto todos los pueblos de la tierra. Josué 10:40. Hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negueo, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová, Dios de Israel, se lo había mandado. El único responsable de todos estos genocidios, donde corrieron ríos de sangre, es el repugnante Dios del judaísmo, que los predicadores de las iglesias unifican con Jesús el Cristo. Y entonces que me digan los estafadores que predican en las iglesias por dónde le unto la hermenéutica a este desalmado Dios asesino, para poder unificarlo con las enseñanzas de amor, de misericordia y de perdón que trajo al mundo Jesús el Cristo. Para comprender las escrituras, lo único que hay que hacer es separar de los buenos a los malos, y para reconocer a los malos en las escrituras no se necesita ni hermenéutica ni contextos, porque los malos son los que matan, los malos son los que roban, los malos son los que incendian las ciudades, los malos son los que ordenan venganzas, los malos en las escrituras son los que ordenan matar hombres, mujeres y niños de poblaciones enteras, los malos son los que derramaban la sangre de todo lo que tenía vida, como la derramaron los que fueron educados por el Dios del judaísmo. Y por eso los malos más grandes que existen en el mundo son los repugnantes predicadores de las iglesias, porque aquellos infames, en lugar de apartar a los malos de los buenos, lo que hacen es mantener a Jesús el Cristo amarrado con los que matan, con los que roban, con los que maldicen, con los que violan, con los que cometen genocidios, y con el Dios criminal del judaísmo, que ordenó que derramaran la sangre de todo lo que tenía vida en poblaciones enteras. Y este es el momento para que los judeocristianos conozcan uno de los grandes males que permanece sobre ellos por creer en la doctrina de los predicadores de las iglesias, pues lo único que pide el Padre, que vino a predicar Jesús el Cristo para perdonar las culpas, es que perdonen a quienes los ofenden. Mateo 6:14 habla Jesús el Cristo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial.
Lo único que pide el Padre que dio a conocer Jesús el Cristo para perdonar los pecados es que perdonen a quienes los ofenden. Pero una cosa muy diferente es lo que pide en su ley el Dios que adoran los judeocristianos. Escuchen con atención. Levítico 7, versículo 1. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde degüellen el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Lo que pide el Dios de los judeocristianos para perdonar las culpas es que degüellen una víctima en sacrificio y que rocíen la sangre de la víctima alrededor sobre el altar. Versículo 3. Y de ello ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los lijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, a ofrenda encendida a Jehová. Es expiación por la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Será comida en lugar santo. Es cosa muy santa. Degollar una vaca en sacrificio, rociar toda la sangre y que el sacerdote se coma asados la cola de la vaca, los intestinos, los riñones, el hígado y toda la grosura de la vaca es lo que tienen que hacer los judeocristianos para que el Dios de ellos les perdone las culpas. Y esto permanece totalmente vigente a día de hoy y continuará vigente con todos los riñones y con todos los intestinos que pide el Dios del judaísmo para perdonar las culpas hasta que pasen el cielo y la tierra. Y eso significa que ninguno de los judeocristianos que han existido en la tierra ha recibido jamás perdón por sus pecados, porque los judeocristianos jamás han cumplido con estos sacrificios que les pide el Dios de ellos para perdonarles las culpas. Por tanto, todos los judeocristianos que murieron en este mundo murieron sin recibir perdón por sus pecados, y entonces el mal que le causan al mundo los repugnantes predicadores de las iglesias con su doctrina judeocristiana es mucho más grande de lo que cualquiera se imagina. Y entonces lo que tienen que hacer los judeocristianos para empezar a recibir perdón por sus pecados es apartarse del horripilante Dios del judaísmo y huir de los repugnantes predicadores de las iglesias. Los que tengan oídos para oír, que oigan.